Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que estáis presentes aquí, que habéis acudido a esta convocatoria de prensa. Y el objeto de la misma no es otro sino contestar o valorar, mejor dicho, las declaraciones que en días pasados ha formulado tanto Juan Antonio Liaño en representación del Partido Popular de Rota como Lorenzo Sánchez en representación de Roteños Unidos. Declaraciones que a su vez tienen su origen en las declaraciones que este portavoz emitió la semana pasada, en las que daba a conocer a la opinión pública que por parte del anterior equipo de gobierno se habían regalado 2 entradas de piso a 2 familias que vivían en la calle Zorrilla, en el bloque que todo el mundo conocemos justamente en la esquina con la calle Calvario. Pues bien, si este portavoz ya manifestó en esa rueda de prensa que los hechos que se ponían de manifiesto eran unos hechos que revestían una especial gravedad, queremos decir que más grave nos parece todavía las declaraciones que han emitido tanto Juan Antonio Liaño como Lorenzo Sánchez. ¿Y por qué digo que nos parece todavía más grave incluso que la noticia en sí? Porque de las declaraciones de uno y de otro se deduce que es cierto lo que este portavoz dijo la semana pasada. Es decir, en ningún momento ni uno ni otro niegan que eso haya ocurrido. Es más, se puede decir que incluso Lorenzo Sánchez de forma expresa admite que esto fue real. Admite que por parte del anterior equipo de gobierno se gastó dinero público para comprar, para dar la entrada a 2 viviendas que se escrituraron a nombre de 2 familias con carácter particular. Y digo que esto es grave porque son declaraciones que nosotros consideramos impropias, máxime que vengan de 2 personas que el que menos lleva más de 15 años dedicado a las tareas de responsabilidad municipal y que, por tanto, debe conocer muy bien cómo funciona una administración local en este sentido. Si entramos a analizar las declaraciones de Lorenzo Sánchez, podemos comprobar cómo de toda la rueda de prensa que dio, de la dilatada rueda de prensa que dio, 10 minutos lo dedicó a hablar de la cuestión que realmente era lo importante y el resto de la media hora que duró la rueda de prensa pues a lo que se dedicó fue a insultar, simplemente, que es a lo que se le da bien a este señor. A insultarme a mí personalmente, a insultar al alcalde, a insultar a la delegada de Servicios Sociales, a insultar a la policía local, que no sé qué tendrá que ver en este asunto, pero incluso se dedicó, tuvo la osadía de insultar incluso al Ministerio Fiscal, algo sorprendente o cuanto menos curioso por parte de un responsable político. Viene a decir el señor Sánchez Alonso que nosotros lo que estamos haciendo es manchar la imagen del ayuntamiento, porque al parecer, y según su criterio, el sacar a la luz pública presuntas irregularidades que se puedan encontrar, él entiende que eso significa manchar la imagen del ayuntamiento. Yo le tengo que decir al señor Sánchez Alonso que él entiende esto porque él tiene un concepto muy peculiar de lo que es el ayuntamiento. Él considera que el ayuntamiento es él, que cuando se le ataca a él, se le ataca al ayuntamiento. Será quizás el hecho de que durante tanto tiempo ha sido el dueño y señor absoluto del ayuntamiento que él mismo se ha creído que se ha unificado. Y sin embargo esto no es cierto. Una cosa es el ayuntamiento como institución y otra cosa es él, que no tiene nada que ver con la figura del ayuntamiento. Y si alguien le ha hecho daño a este ayuntamiento, a la credibilidad de este ayuntamiento, a la credibilidad de sus trabajadores y al funcionamiento normal del ayuntamiento, ha sido precisamente el señor Sánchez Alonso. Porque hay que recordar que es él quien ha despilfarrado dinero público de este ayuntamiento en uniformes de trabajo, en uniformes que compraba a su empresa, y además que todo el mundo lo conoce, el despilfarro en uniformes de trabajo para beneficio propio. Pero también es él el que entregó más de 4 millones de euros de dinero público a la Junta de Compensación que presidía Felipe Castellano, empresa que, por cierto, tenía suculentos negocios jurídicos con empresas de su propiedad. También es él el que realizó una obra en un parking público sin ningún tipo de control por parte del ayuntamiento. Es decir, si alguien en los últimos años ha manchado la imagen de este ayuntamiento, no ha sido otro sino el señor Sánchez Alonso con su peculiar forma de gestionar el dinero de todo el mundo. No sé lo que pretende el señor Sánchez Alonso, si lo que él considera normal es que si encontremos alguna irregularidad la tapemos, si la metamos debajo de un cajón, si la ocultemos a la opinión pública. Si el señor Sánchez Alonso piensa que los roteños nos han votado para que seamos sus cómplices,
está completamente equivocado. Los roteños nos han votado para que gestionemos y para que depuremos todas las responsabilidades que alguien pudiera haber incurrido, porque es la única forma de volver a darle credibilidad al trabajo que se hace desde esta institución. Entre otras cosas, me viene a insultar a mí personalmente, a hacerme responsable. Dice que me voy a llevar 7 familias por delante, que he intentado llevármelo en el primer golpe, pero que no le ha salido bien. No sé exactamente a lo que se refiere. Deduzco, por el contexto, que se está refiriendo al caso de las horas extras. Entiendo. Sin embargo, el señor Sánchez Alonso no debería creerse sus propias mentiras. No debería creérselas. Porque cuando este portavoz ha tenido alguna actuación judicial en nombre del partido que representa, que es el Partido Socialista, nunca se ha ocultado. Yo he firmado, con mi puño y letra, he firmado 2 querellas para 2 casos. Uno, por el despilfarro en uniformes de trabajo, caso que ya está juzgado y pendiente de sentencia. Y otro, en el que he puesto de manifiesto presuntas irregularidades con la firma de unos determinados convenios que supuso la entrega de 4 millones de euros a un promotor y que está pendiente de celebración de juicio. Y de ese caso se ha dividido otra pieza más, que es el del parking de la Merced. Esa es la intervención que yo he tenido en los procedimientos judiciales y que él sabe perfectamente. Este portavoz no ha tenido ningún tipo de intervención en el caso horas extras en ningún momento de su procedimiento. Y él lo sabe porque él ha sido imputado en esa causa y, por tanto, sabrá perfectamente que el único que ejerció acusación en ese caso fue el Ministerio Fiscal y no fue ni este portavoz ni este equipo de gobierno. A mí lo que me preocupa de esta utilización que el señor Sánchez Alonso está haciendo del caso de las horas extras, al igual que me preocupa de esas esperpénticas ruedas de prensa que hemos visto en los últimos días, es que le está haciendo un flaco favor a que pueda prosperar no ya la suspensión de la condena, sino incluso el indulto que se ha solicitado con cargo a los funcionarios. Por respeto a los funcionarios y por salvaguardar que ese indulto tenga unos mínimos visos de prosperar, debería ser mucho más cauteloso y no utilizar este caso para temas políticos y para sus juegos políticos, como viene haciendo en los últimos días. También arremete contra la policía local, porque dice que un poco se saca este tema para encubrir el mal funcionamiento de la policía local, que la policía local no cumple sus funciones, que no salvaguarda la seguridad de los roteños, que no tiene nadie que le mande. Mire usted, la policía local no solamente cumple perfectamente sus funciones, sino que además está supliendo las carencias de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por el que el Gobierno de la Nación no manda refuerzos a Rota, que son los que tienen que salvaguardar la seguridad ciudadana. Por tanto, no le voy a permitir al señor Sánchez Alonso que, para utilizar una confrontación política, cuestione el trabajo de la policía local, que es un trabajo muy duro, de mucho sacrificio y, sobre todo, ahora en verano, con la cantidad de casos en los que tienen que intervenir y de reclamaciones que tienen que atender. Con respecto a que la policía local no tiene mando, pues mire usted, el mismo que había antes. Existe un jefe de la policía local que dirige la policía local y que la dirige muy bien y desde hace muchos años. Es verdad que no manda quien a él le gustaría que mandara, pero tiene un mando y funciona correctamente. Y con respecto a que yo no puedo acercarme a la jefatura, pues simplemente voy a dar un dato, y es que en el año que llevo de gobierno he tenido 3 asambleas con todos los integrantes de la policía local, una hace escasamente un par de semanas. Con lo cual, la persona que le informa, o una de dos, o le está informando de forma incorrecta o se está cachondeando de él, pero desde luego no le está diciendo las cosas conforme a la realidad. Luego arremete también contra la delegada de Servicios Sociales. Viene a acusarla directamente y sin ningún tipo de tapujo, que es la que alienta a las personas a que ocupen viviendas. Cuando nosotros nos hemos comparecido aquí en rueda de prensa y hemos denunciado unos hechos, lo hemos realizado con documentación. Sin embargo, este hombre, sin documentación de ninguna y sin decir de dónde le llega a él esa información, se atreve a imputar unos hechos también graves a una concejal sin ningún tipo de prueba, salvo que alguien le haya relatado algunos acontecimientos, como por ejemplo podría haber sido la líder de esos ocupas, a la que, por cierto, la contrató en Arensa, a dedo evidentemente, como contrataba a todo el mundo. En fin,
Se dedica más de media hora a insultar a unos, a insultar a otros, y lo que es objeto de la denuncia, que es esos convenios por el que ha salido dinero público para beneficio de unas familias privadas, se dedica simplemente 10 minutos. Y en esos 10 minutos lo que hace es un batiburrillo. Empieza a mezclar un tema con otro, empieza a hablar de las viviendas de Valcárcel, que no tienen nada que ver con lo que son las viviendas en cuestión. Empieza a hablar de cómo es el procedimiento para adjudicar las viviendas de protección oficial, las viviendas de la Junta y del Ayuntamiento, que nadie ha discutido que ese procedimiento no se esté llevando a cabo correctamente. Es decir, empieza a mezclar una serie de hechos para liarlo todo, como a él le gusta, liarlo todo y no dejar nada claro, sacando documentación que son actas de Junta de Gobierno y que no son en ningún momento los expedientes de Sursa que echamos en falta, porque si ese convenio viene de Sursa, el expediente tiene que haberlo tramitado Sursa, son acuerdos de Junta de Gobierno, como digo, que hace referencia a múltiples cuestiones, pero no al fondo de la cuestión. Y cuando habla de la cuestión, pasa de puntillas. Dice que sí, bueno, que se sacaron, ya no sabemos ni si son 2 o son 5, porque nosotros hemos encontrado 2, pero incluso hablaba de 5. No sabemos exactamente ya qué magnitud está cogiendo este asunto. Y viene a decir que, claro, que lo que se hacía era por integración social, que cómo no se iba a hacer eso si era por integración social. Y mire usted, yo le digo, si a usted le preocupa la integración social, ¿por qué no le regaló la entrada de piso a todo el mundo que vivía en ese bloque? ¿Es que se tenía que integrar unos sí y otros no? ¿O por qué no se ha regalado esa entrada de piso a otras muchas personas que sin vivir en esos bloques están en riesgo de exclusión social? ¿Qué integración social es de la que está hablando? ¿Una integración social selectiva? Porque hay muchas personas que están allí en ese bloque que le hubiera gustado irse, sin embargo no se han ido. ¿Qué integración social es la que está hablando el señor Sánchez Alonso? Dice que regalar dinero público no siempre tiene que ser delictivo, que si hay ayudas al alquiler, que si hay ayudas para pagar la bombona, claro. Siempre que se hagan ayudas mediante una convocatoria pública de subvenciones para personas necesitadas y que lo que se le vaya a abonar sea para cubrir esas necesidades, evidentemente no es nada que nos tengamos que alarmar. Eso entra dentro de la legalidad. Lo que no entra dentro de la legalidad, o por lo menos así lo entiende este equipo de gobierno, es que se le entregue dinero con unas cantidades importantes a 2 familias en beneficio de unas y en detrimento de otras. No se sabe por qué a esas 2 y no al resto. No hay ninguna convocatoria pública, por lo menos que conozcamos, y según las ruedas de prensa que han dado, tampoco lo han puesto de manifiesto. Es decir, lo que esta parte no entiende, o lo que este equipo de gobierno no entiende, es por qué se ha hecho ese trato discriminatorio con unas familias y con otras no. ¿De qué integración social estamos hablando? Si el señor Sánchez Alonso nos califica a nosotros de xenófobos porque no vamos a realizar ese tipo de ayuda, yo le digo a él que con esa misma teoría él es algo más grave, y es un xenófobo selectivo, porque ayudas a algunos y a otros, sin embargo, no los ayudas si tan sensibilizados está con ese tema. Y luego, si la rueda de prensa del señor Sánchez Alonso es de juzgado de guardia, ya llegamos a la rueda de prensa de Juan Antonio Liaño, y es la traca de final de fiesta. Es la traca de final de fiesta. Y voy a decir por qué. Porque ante unos hechos tan graves, que salga este señor y diga, yo de esos hechos no voy a hablar. Y usted, pues si no va a hablar de eso, ¿para qué sale? No, yo de eso no voy a hablar. Porque es que además no sé ni de lo que es, no sé de lo que está hablando, y luego va Lorenzo, lo deja en ridículo diciendo que eso lo sabía todo el mundo. Es decir, este hombre sale y resulta que lo que tiene que decir a la prensa es que yo no le gusto. Pues vaya novedad, si lo que va a decir es que yo no le gusto. Imaginaros lo ridículo que sería que yo convocara a los medios de comunicación para decir, es que a mí Juan Antonio Liaño no me gusta. Pues eso es una perogrullada. ¿Eso qué interés informativo tiene? Pero bueno, este señor lo que viene a decir es que yo no le gusto. Pues muy bien, debería haber explicado en qué consistían esos negocios, pero se ha limitado a eso. Pero va algo más allá. Dice que, claro, que ya que me voy a poner a investigar, que investigue una serie de supuestos, una serie de hechos que él esgrime, que al parecer se hicieron durante la etapa del Partido Socialista, cuando Domingo Sánchez Rizo era el alcalde, que al parecer, y según insinúa, podían haber sido constitutivos de delito, y yo le tengo que decir que él dónde estaba. Si esos hechos sucedieron y eran tan graves y revestían esa gravedad
¿Cómo es que él no lo denunció? ¿Cómo es que fue cómplice de esos hechos? Claro, me puede decir, no, es que nosotros nunca tuvimos la desfachatez de denunciar nada en los juzgados. Siempre lo residenciábamos todo en el ámbito político. Y yo le digo, ¡ay, qué flaca memoria, señor Liaño, qué flaca memoria! ¿O es que no se acuerda cuando usted era el número 2 del Partido Popular y se fue corriendo con Antonio Peña a poner una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, una denuncia a Felipe Márquez porque decía que había intentado comprar a un concejal, al señor de la Poza? ¿Ya no se acuerda? Dice que nunca haría eso y, sin embargo, no se acuerda que hizo esa denuncia. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre la denuncia que él presentó y la que ha presentado el Partido Socialista en estos años. Y es que la suya se archivó inmediatamente porque era todo un invento, y así lo dice el fiscal en su resolución, y la que este partido ha presentado, de momento cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado de instrucción y del juez instructor que ha instruido la causa. Por tanto, que no venga aquí a decirnos con esa cara angelical, porque aquí en Rota nos conocemos todo el mundo, que él no habría denunciado esos hechos porque denunció hasta lo que era mentira. Denunció hasta lo que era mentira. Así que, si hubieran sucedido esos hechos de especial gravedad, pues imagino que habría ido corriendo como fue para denunciarlo donde fuera pertinente. Pero también es curioso que cuando escuchamos a este hombre, a mí me da una sensación que es como regreso al pasado, ¿no? Es como volver al pasado. Es más, yo estaba escuchando la rueda de prensa y parecía que el tiempo no transcurría, porque es la misma retahíla de siempre, es el mismo discurso de siempre. El alcalde en la sombra, es decir, lo mismo que le decía Felipe Márquez, ha vuelto a decirlo. Es un disco rayado que lleva desde el año 99 diciendo lo mismo. Después de 15 años no ha cambiado el discurso. Es decir, ya, aunque sea por agotamiento, a veces se cambia un poco y se renueva en ese discurso. Y luego, por último, nos dice que él está convencido de la honradez de todos los políticos de Rota. Yo estoy convencido de la honradez de muchos políticos de Rota, pero no de todos, no de todos. Y además, claro, eso es lo que dice delante del micrófono, porque luego lo que va diciendo a las espaldas es otra cosa distinta, y Lorenzo Sánchez no suele salir muy bien parado según los comentarios que van haciendo por las espaldas. ¿Qué será? ¿Qué será lo que Roteños Unidos tiene guardado del Partido Popular de Rota, que es incapaz, sigue siendo incapaz el Partido Popular, después de haber hace un año más que perdió las elecciones, de seguir sin desvincularse de Roteños Unidos? ¿Qué será? Algún día yo creo que nos lo debería de decir, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué están amordazados ante Roteños Unidos? ¿Qué poderosa información tiene Roteños Unidos sobre el Partido Popular? Yo creo que si el ímpetu que el señor Liaño ha gastado atacándome a mí, atacando a este gobierno, lo hubiese empleado, nada más que hubiese empleado la mitad de ese ímpetu en dirigir su partido, en darle una vuelta de timón